Bueno, ya está retirándose Martín Redrado y aquí están José Octavio Bordón y Alejandro. Gracias por este ratito, ambos en la noche. Bueno, Bordón, en principio, el debate va a tener cruces, intercambio entre Scioli y Macri. Va a ser, entre comillas se lo pongo, más atractivo desde lo comunicacional que el debate que ya se produjo sin Scioli. Sí, va a ser más dinámico porque ciertamente, si bien las reglas de juego las hemos mantenido igual, porque nosotros preparamos un debate 2015 que la ciudadanía tenía que decidir si había un solo debate porque alguien ganaba en primera vuelta o había dos debates porque había segunda vuelta, que es lo que ha ocurrido. El método es prácticamente el mismo. La diferencia es que ahora la capacidad de interactuar, porque se pueden preguntar, se pueden contestar, se pueden repreguntar y se pueden contestar finalmente, e inicia las preguntas en cada caso uno distinto. Así que va a tener todo el dinamismo posible, que obviamente no depende de quienes somos los facilitadores para que esto exista, No, claro, sino que depende de los dos candidatos. Y eso es lo bueno. No va a depender de nosotros, no va a depender de los moderadores que tienen que garantizar la regla de juego, va a depender de las dos personas que aspiran a ser presidentes de la nación. Los moderadores van a ser los mismos tres. Rodolfo Barilia, va a estar Luis Novarecio y va a estar Marcelo Bonelli. ¿No va a haber mujeres como había un planteo allí de distintos sectores? Bueno, el planteo de que hubiera mujeres originalmente fue nuestro. O sea, cuando nosotros organizamos esto, porque no había ningún antecedente, hemos trabajado 1 año y medio, trabajamos con los medios y trabajamos con los equipos de los precandidatos, de los candidatos y actualmente con los dos. Ahí el consenso, a los medios les pedimos que se pusieran de acuerdo y nos dieran una mujer y un varón para que fueran los encargados del primer debate. Con razón, nos dijeron todos los medios después, es el primer debate en la historia, preferimos cada uno de nosotros traer uno. Algunos canales nos trajeron varones, otros canales nos trajeron mujeres. El problema es que los canales que habían aportado a las mujeres se bajaron del claro, debate. Solamente la TV pública se bajó, pero ellos lo habían mandado a una persona excelente, que es de Espaenza, ¿no? Un hombre de gran formación y una muy buena persona, estábamos muy contentos con él. O sea que en ese caso, nosotros era con mujeres. Ahora, cuando viene la segunda parte, la decisión fue que teníamos que mantener las reglas de juego. Porque era privilegiar a aquellos que habían apostado. No, ni siquiera eso, no, ni siquiera eso, sino que eran dos candidatos y solamente podíamos modificar las reglas de juego que los 6 candidatos habían aprobado en la primera vuelta si había un pedido o un cambio de ellos. Lo único que hicimos fue explicar y ajustar en temas de minutos el mismo mecanismo para que tuviera este dinamismo. Y lo otro, al no haber propuestas de cambio, teníamos que seguir con la misma gente que estaba. Pero yo la verdad que también lo siento como un déficit, porque realmente, no por un tema solamente de balance, sino que hay muy buenas periodistas mujeres que además tienen una perspectiva, pero nosotros no somos los dueños de las reglas de juego. Nosotros hemos sido los facilitadores para que funcionaran y hemos funcionado con el consenso de los dos equipos, los dos candidatos. Si ellos nos hubieran planteado cambiar las reglas de juego, que significaba quiénes se quedan, quiénes se van, nos hubiéramos abocado a esta tarea. ¿Va a durar 1 hora y cuarto, 1 hora y media? Sí, aproximadamente, pues nos parece que el tiempo anterior, con 6 candidatos, que era lo previsible, era correcto, en este caso es excesivo. Lo que quiero reiterar es la importancia de la libertad que ha supuesto este consenso y este trabajo. Porque al hacer la producción nosotros, como facilitadores, le hemos dado la igualdad de oportunidad a todos los medios, como este y el Canal América que transmitieron en primera vuelta, y como todos que van a transmitir ahora, de transmitir sin ninguna ventaja para nadie. Esto es, el canal de aire más grande de la Argentina, con mayor penetración y con mayor repetidora, el público y el privado, tienen las mismas posibilidades de transmitir que el canal de cable más pequeño del lugar más alejado de la República Argentina, con un solo compromiso, que es durante la transmisión, en la cual no estamos nosotros, están los candidatos y los moderadores, no puede haber ningún tipo de subtítulo o zócalo, como le llaman en televisión. Sí, correcto. No puede haber ningún tipo de publicidad política y no puede haber ningún tipo de comentario. Antes y después, y ya lo están organizando los canales, estábamos hablando acá con mi amigo Katz, de que él va a estar uno de ellos, pueden producir sus comentaristas. O sea, absoluta libertad de juego en el marco de algo que no inventamos nosotros, sino que promovimos que existiera y se logró con el consenso de toda la gente. Y algo más, la producción, la creatividad, la hermosa música que tenemos, todo ha sido aporte no pago de periodistas, productores,
empresarios. O sea, de esfuerzos genuinos pensando y más que... de 40 instituciones no gubernamentales que se han sumado a esto. Para mí es el mayor valor. Y ¿sabés qué? Cuando no había debate nos pasamos un año diciendo no puede haber campaña electoral sin debate, solamente 2 países de América no lo tienen. Dominicana y Argentina. Exacto. Ahora queremos decir algo distinto. Por favor, la elección no es hija del debate. El debate es una parte de la elección. Correcto. Los antecedentes de los candidatos, las coaliciones que los soportan, su desempeño como funcionario, sus recorridas, su charla con la gente, las respuestas a los periodistas que los han entrevistado. Y el debate. ¿El debate es importante? Sí. El debate es la definición. No es así, así como era malo que no hubiera debate. ¿Usted tiene apetito? ¿Lo vive con una manera especial, Alejandro, al debate? Bueno, yo creo ¿Le parece que va a ser trascendente? Creo que el debate es muy importante y diría por 3 motivos. El primero, porque va a ayudar a tomar definiciones a quienes aún no las han tomado. Agrega información y termina de persuadir o ayuda a persuadir. El segundo es porque compromete hacia el futuro a los candidatos. Están diciendo en altavoz delante del país a qué se comprometen. Se puede traicionar la palabra, pero siempre tiene algún costo. Y el tercero es que tiene una función pedagógica, y la política tiene una función pedagógica que ha olvidado. Y esa función pedagógica es alentar el intercambio razonado de argumentos para llegar a las mejores conclusiones. Entonces, este debate debería tener también, y quizás sobre todo, más que el fin utilitario de conseguir votos, que naturalmente es legítimo, genuino, y a eso aspiran los candidatos, debería tener sobre todo esta función de restituir a la palabra el lugar de la centralidad que tiene que tener en la escena pública. Me doy una pausa. Cuando volvamos, seguimos analizando. Ya no el debate, sino pensando en la Argentina. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Con alguien que hace exactamente 20 años pudo haber sido parte de un gran debate en la Argentina. Y no que tuvo fue. debate. Ya venimos, no te vayas. Voy a escucharlos un poco esta noche, así que los voy a escuchar. ¿Dónde estamos, Alejandro? Estamos en un momento muy interesante porque más allá de la personalidad, del carácter e incluso la historia de los candidatos, que tiende a homologarlos, ese carácter, esa personalidad, esa historia, y todos lo han dicho y lo sabemos, son candidatos muy parecidos. Más allá de eso, a través de cada uno están hablando tradiciones políticas y culturales que los exceden. Y es la primera vez en la democracia, en estos 30 años de democracia, pero posiblemente en muchos más años, es la primera vez que las 2 grandes tradiciones políticas de la Argentina son habladas a través de sus candidatos. Una tradición que es la tradición de las fuerzas más vinculadas con la atención de lo social, con la preocupación por el mundo de la pobreza, con indiferentes muchas veces al mundo de las instituciones, al respeto del otro, pero a la vez tampoco han podido garantizar éxito en aquello que dicen reivindicar, que es la atención a los vulnerables. Y del otro lado, una tradición liberal que se ha jactado de ser institucionalista, de intentar persuadir al país que a través de las instituciones todo lo demás va a venir solo, pero que ha sido insensible al dolor de los más vulnerables y muchas veces ha sido irrespetuosa de las instituciones que dice encarnar. Ahora tenemos estas 2 tradiciones siendo habladas por 2 candidatos que no siempre las comprenden bien, que no siempre las quieren encarnar porque se quieren cruzar de vereda para meterse en el corazón del que está del otro lado. Es Macri hablando de hambre cero y Scioli diciendo que va a respetar la institución. Exacto. Pero lo cierto es que estamos por primera vez en presencia de estos escenarios. Y yo creo que lo interesante, sea cual sea el resultado, es ver si hay alguna posibilidad de aprendizaje en nuestra dirigencia para que quienes encarnan cada una de las tradiciones recuperen lo mejor de la otra. O sea, sinteticen una idea superadora. Sí, yo no diría sinteticen una idea superadora porque eso da un poco la sensación de que dejaría de haber conflicto. Y en la sociedad va a haber conflicto de ideas, de intereses, de pasiones, de grupos. Correcto.
pero sin esta idea de superación o de llegar a una instancia que sea la que engloba todo, porque eso es muy totalitario. Claro, claro. Sin pretender eso, poder recuperar. Quiero decir, si gana Macri, va a tener que probar a la vez que es respetuoso de las instituciones. Le preguntabas antes a Redrado qué pasa con Gil Carbó, y a lo que no nos gusta lo tenemos que respetar cuando tenemos el poder. Quiero decir, el problema es ese, claro. Oponernos a esas designaciones cuando hay que respetarlo ahí. Entonces, ese es y el otro problema es, la Argentina va a un ajuste económico. ¿Cómo se distribuye el costo del ajuste? Y el liberalismo no ha probado hasta ahora, la tradición liberal, ¿no? Liberal en el sentido político, no me refiero a esta idea burda del neoliberalismo de los 90, que no, sino la tradición fuerte liberal, no ha mostrado entre nosotros ser capaz de no transferir los costos de las dificultades a los más indefensos. Yo creo que es el principal desafío que tiene nuestro futuro próximo. ¿Tenés la sensación, Pilo, que Macri aparece casi como Scioli, no teniendo que explicar demasiado las cosas, sobrevolando todas las cuestiones, etcétera, y que Scioli se metió más en el terreno de la discusión de ideas, donde en general estuvo un poco apartado y no le tributa tanto electoralmente, y que además el desorden interno, naturalmente, todos los días lo complica un poco más? Te voy a desilusionar un poco, creo que es la primera vez, por lo menos en estos temas, porque, poco en serio en chiste, digo que hasta el domingo soy un león herbívoro, porque tengo que garantizar que la cancha esté bien parejita, y como estaba al nivel del mar, si la pelota dobla mal, ya no es responsabilidad nuestra de quién le pegó chanfleado en la cancha. Pero además no quiero escapar ni a tu pregunta ni a las reflexiones, porque la verdad que con Katz es muy sencillo compartir una mesa, porque reflexionas de la filosofía, pero pensando en la política y en el bien público, no en la filosofía metida sobre sí mismo, sino volcada. Sino en términos ¿no? prácticos, claro. Fundamentalmente es la filosofía, ¿no? Y además porque me recordaba en voz baja cómo nos conocimos. Yo era senador y a cargo de los temas de cultura en el Senado hace 20 años, y él estaba en todo el mundo editorial, y me permitió encontrarme con uno de los escritores que yo más admiré y admiro, que era Carlos Fuentes, quien a partir de ahí tuve la suerte de ser un querido amigo, tanto que me invitó a su cumpleaños número 70 con algunos mediocres escritores como García Márquez, Tomás Eloy Martínez y otras personas en Ciudad de México. O sea, esa noche es de las cosas más lindas que me ha dado la vida después de mi mujer y de mis hijos, ¿no? Y mis nietos, digo ahora también. Pero sí, voy al tema de lo que él planteaba y lo que vos preguntás, pero sin entrar en Macri y Scioli, pero que responde a lo tuyo. La sociedad argentina ha tomado una decisión, no unánime, porque no todos pensaron igual, pero el promedio salió así, de darnos algo inédito, por lo menos en estos años de historia democrática. Ha balanceado el campo de la sociedad argentina. Las elecciones en todo el país, el cambio profundo en la provincia de Buenos Aires, el hecho de la ratificación y permanencia en Santa Fe, hechos novedosos como el intendente de Santa Fe, hechos de cambio en Mendoza, hechos de cambio de justicialistas y otros justicialistas, pero renovados y nuevos, o de nueva gente de lugares que, como él dice, tradicionalmente no estaban en el terreno de estos lugares donde hay muchos pobres y mucha demanda, ha planteado un escenario distinto y muy balanceado. O sea que vos ves una república un poco más garantizada. Este sueño que tuvimos Alfonsín y los justicialistas renovadores, quizás porque veníamos del drama de tanta destrucción y muerte, que fue una democracia que genere república, y una república que fortalezca y genere democracia, lo que él dijo, porque muchas veces se habla de democracia con desprecio a la república y debilitamos la democracia como igualdad, pero muchas veces se habla de la república con desprecio a la democracia. Este escenario nos permite este sueño con el cual empezamos hace 32 años en Argentina, unir la lucha democrática de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, con las reglas de juego para balancear y para proteger a que las mayorías gobiernen y las minorías sean respetadas y participen. Porque lo que hemos aprendido cuando durante algunos años pensamos que había democracia formal o real, es que cuando perdés la formal, también perdés la real. Nunca tuvimos más destrucción de capacidad productiva que cuando nos sacaron hasta la vida con los secuestros y con la tortura. Entonces me parece que este es el escenario. Y entre los dos candidatos
juntaron 60 y 70% de los votos. Queda un 30% que no votó a nadie. Y ellos dos son coaliciones políticas, electorales y sociales. En consecuencia, ninguno, ni Scioli ni Macri, con Correcto. todo el derecho que van a tener y la obligación de liderar democrática, van a ninguno ser son los mayoría. dueños. Si quieren ser los dueños de este proceso porque los va a votar el 52, el 55 o el 51, se van a equivocar. Si entienden como parece que dicen que entienden, y yo espero que sea así, que no son los propietarios, son inquilinos, pero con una gran responsabilidad de liderazgo. Y no es que meten a todo el mundo dentro del gobierno, pero construyen coaliciones parlamentarias sobre temas específicos, que no necesariamente tienen por qué estar en el Ejecutivo. Creo que podemos alumbrar por primera vez que se acabó el déjà vu, de que hay una gran fuerza política que saca a la Argentina de distintos caos y 10 años después la dejamos en la complejidad de nuevo. Y esto es malo para los justicialistas, es malo para los opositores, pero lo más importante es malo para los argentinos. Sí, definitivamente. Alejandro, la reflexión final, que me voy a la pausa y ya viene aquí José Bueno, Corral yo y ya está Julio retomo un González poco Infante. lo que decía Bordón. Creo que viene una época de colisiones, creo que es importante que venga una época de colisiones, porque cuanto más amplia sea la colisión, menos es la tentación de convertir bienes públicos en bienes privados para algunos elegidos, que es lo que ha venido pasando en el país. Y creo que además es importante que venga una época de coaliciones, porque una vez que se transite los primeros difíciles meses que tendrá cualquier gobierno, aparecen los problemas serios del país. Los problemas serios son la educación, el perfil de desarrollo, la inserción en el mundo, la estructura demográfica, los dos problemas que han estado más ausentes de la campaña hasta ahora y que seguramente son los más críticos para el país, que son la desigualdad y el ambiente. Esos problemas son los... La estructural sobre lo coyuntural. Habrá que hablar de eso y para eso son imprescindibles. Una las sola coaliciones. reflexión con el debate de 30 segundos. ¿Sabés lo que más rescato? Que hemos trabajado muchísima gente con pasados distintos, algunos jóvenes, otros mayores, y hemos logrado trabajar juntos a más de 50 y finalmente ponernos de acuerdo los equipos, los candidatos, los medios, los productores, en un proyecto de conjunto. Hubo trabajo y sinergia. Y ojalá sea un botón de muestra de la Argentina que viene. Eso es lo que queremos. Gracias. Bordón, gracias. Alejandro, gracias. Muy gentil.